Cuando me mudé de nuevo a casa de mi padre, no esperaba una cálida bienvenida, pero tampoco esperaba una hostilidad tan abierta. Me llamo Nathan, tengo 28 años, recientemente desempleado y recién soltero. El despido llegó primero, una reducción de personal de la compañía, pánico del cuarto trimestre. La ruptura llegó 2 semanas después, tras 4 años y una silenciosa constatación de que nos habíamos superado. Con el alquiler vencido y pocas opciones, hice una llamada que no quería hacer. «Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes», me dijo mi padre. No es lo ideal, pero es el hogar. El hogar había cambiado. Se había vuelto a casar hacía 2 años, con una mujer llamada Karen que vendía aceites esenciales en el garaje y sonreía con los dientes, nunca con los ojos. Ella tenía un hijo, Bryce, de 17 años y enojado de la manera en que los chicos se ponen cuando nadie les dice no, lo suficiente. Los había conocido una vez, brevemente, durante una tensa cena de acción de gracias que terminó con Karen llorando por un relleno poco hecho y Bryce siendo suspendido por vapear en el baño de invitados. Llegué un jueves por la mañana gris, con cajas de cartón apiladas en el asiento trasero de mi coche. Toda mi vida reducida a 6 camisas, 2 pares de botas y una laptop que recé para que sobreviviera un mes más. Mi padre me abrazó en la puerta, breve y formalmente. «Me alegro de que lo hayas logrado», dijo. «Lo resolveremos». Karen estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados. «La habitación de invitados ya está despejada», dijo. «Espero que no te importen las camas individuales». Bryce apenas levantó la vista de su teléfono, murmurando algo sobre «genial», otro compañero de cuarto. No fue la ira lo que me golpeó primero. Solo el aire frío de estar en algún lugar donde técnicamente se te permite estar, pero donde claramente no eres deseado. La habitación de invitados olía a lavanda y algo quemado. Una cita inspiradora descolorida colgaba sobre la cama. «Esto también pasará». La miré fijamente durante un buen rato, sin estar seguro de si era una amenaza o una oración. Desempaqué en silencio. Mi padre había regresado al trabajo. Karen estaba limpiando agresivamente en el pasillo, cada golpe de la aspiradora resonando contra la pared como una puntuación. Esa noche, en la cena, nadie habló mucho. Karen sirvió quinoa y pescado al horno. Bryce preguntó si ya tenía trabajo. Mastiqué lentamente. Tragué. «Aún no», dije. A la mañana siguiente encontré una hoja laminada pegada con cinta adhesiva a la puerta del refrigerador. Normas de la casa. Vida respetuosa. Al principio, pensé que era una broma. Luego leí la lista. No se permiten invitados sin previo aviso con 48 horas de antelación. No se permite comer después de las 8 p.m. Las tareas compartidas se rotarán semanalmente. Todas las puertas deben permanecer desbloqueadas cuando se está en casa. No se deben dejar objetos personales en los espacios comunes. Toque de queda. 10:30 p.m. En la parte inferior, en letra más pequeña, estas reglas se aplican a todos, excepto que no era así. Esa noche, Bryce entró a medianoche apestando a hierba y a desodorante. Karen no dijo ni una palabra. Llevaba menos de 24 horas en casa, y ya me sentía como un intruso. Cada movimiento se encontraba con una mirada, cada pregunta con respuestas cortantes. Pregunté si había detergente para la ropa en alguna parte. Karen señaló el garaje, pero no hizo un seguimiento. Mi padre dijo que compraría comida de camino a casa. No lo hizo. «Karen hace las compras ahora», dijo cuando pregunté. «Solo agrega lo que necesites a la lista». No había lista alguna. Bryce pasaba casi todo su tiempo en la sala de estar, con los pies en el sofá, gritando a su auricular mientras jugaba Call of Duty. Cuando intenté ver las noticias, me dijo que la televisión ya estaba en uso y alzó el volumen. Karen fingió no oírlo. La segunda noche, mi plato de cena era más pequeño que los suyos. Una ensalada sin aliño y media patata asada. No dije nada, solo me la comí. Después, empecé a limpiar, pero Karen me detuvo. «No lavamos los platos hasta que todos hayan terminado», dijo bruscamente, pese a que ella y Bryce ya habían abandonado la mesa. Mi padre llegó a casa tarde y desapareció en el dormitorio sin registrarse. Me senté en el borde de la cama en la habitación de invitados, mirando esa misma cita. Esto también pasará. Quizá lo haría. O tal vez solo estaba aprendiendo cuánto se podía tolerar antes de que ya no se tolerara. A medianoche, oí a Karen fuera de mi puerta, susurrándole a Bryce. «No me importa si es su hijo», dijo. «Esto no es permanente». No me moví. No hablé. Solo me quedé allí, mirando al techo, esperando la siguiente línea. Empezó con cosas pequeñas. Un libro que había dejado en la mesita fue repentinamente puesto en un estante. Mi ropa, doblada pero fría, dejada en mi cama aunque no lo hubiera pedido. Llegué a casa una tarde y encontré las persianas abiertas en mi habitación, mi bolsa movida
y el cajón del escritorio que siempre mantenía cerrado, ligeramente entreabierto. Solo ordenando, dijo Karen cuando pregunté. No pensé que te importaría. Me importó. Mi habitación siempre había sido mi ancla, incluso al crecer. El único lugar donde podía cerrar una puerta y simplemente ser yo. Ahora era un espacio bajo vigilancia. Su presencia flotaba en el aire como un aroma, uno que no podía quitarme. Empecé a cerrar la puerta con llave cuando me iba, pero llegué a casa y descubrí que la cerradura había sido retirada. Cuando le pregunté a mi padre, se encogió de hombros. A Karen no le gustaba la idea de las puertas cerradas con llave. Dijo que la hacía sentir incómoda. También es su casa. Primero fue mi casa, dije. Él no respondió. Más tarde esa semana, estaba en el pasillo cuando oí a Karen hablando con Bryce a través de la puerta entreabierta de su dormitorio. Es un invitado, no un residente, dijo rotundamente. Gorrón es solo una palabra por la que la gente se ofende cuando es verdad. Bryce se rió. Yo no. Esperé hasta el día siguiente para comentárselo a mi padre. Estábamos afuera cambiando el aceite de su camioneta, algo que solíamos hacer juntos los fines de semana. Ella me llamó gorrón, dije. Se limpió las manos con un trapo. Karen solo se está adaptando. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvo que compartir una casa con otro adulto. Yo también, respondí. Él no levantó la vista. Solo cambió de tema. Hay un momento en el que te das cuenta de que alguien no te va a defender. No porque no pueda, sino porque no quiere. Ese momento llegó en silencio, con el zumbido de un motor y el olor a aceite, y no se fue. Para la tercera semana, Karen había dejado de fingir. Ella llamó a mi puerta una noche con un portapapeles en la mano. La factura de la electricidad ha subido un 22% desde que llegaste, dijo. Solo un aviso. Tal vez menos duchas. Menos horas con las luces encendidas. Ese tipo de cosas. La miré fijamente. No me di cuenta de que usar la lámpara por la noche era un lujo. Ella sonrió levemente. Todo tiene un costo. Esa semana la cena cambió. Donde antes tenía un plato de lo que todos los demás estaban comiendo, ahora encontraba pequeños recipientes marcados como Nathan en el refrigerador. Usualmente, sobras. A veces, nada en absoluto. Una noche abrí el refrigerador para encontrar 2 rebanadas de pan tostado frío y medio huevo cocido con una nota pegada al Tupperware. Nos quedamos sin provisiones. Lo sentimos. En la cena, Bryce estaba masticando una hamburguesa con queso. Economía difícil, dijo, mirándome de reojo. Difícil para los tipos sin, como, habilidades. Karen no lo corrigió. Mi papá también permaneció en silencio. Esa noche, hice arroz y lo comí en mi habitación. El olor a pan de ajo entró desde la cocina, seguido de una risa deliberadamente fuerte. Se sintió coreografiado, como una obra de teatro organizada, solo para recordarme mi estado. A la mañana siguiente, fui a ducharme, y descubrí que el agua caliente se había acabado después de 40 segundos. Bryce pasó silbando por el baño. Karen dice que tenemos que conservar los servicios públicos, gritó a través de la puerta. Ya sabes, cosas de adultos. Empecé a secarme antes de que el agua siquiera se detuviera. Mi aliento se empañó en el espejo. Esa tarde compré un candado de combinación barato para mi bolsa de lona, y comencé a llevar mi computadora portátil conmigo, incluso por la casa. También cambié todas mis contraseñas. No hubo una sola pelea, sin gritos, ni portazos, solo esta campaña lenta y desgastante para recordarme que yo era temporal, que la amabilidad tenía un reloj en ella, que no era deseado, y peor aún, que mi propio padre no parecía darse cuenta. O quizás sí, tal vez solo esperaba que me fuera antes de que se convirtiera en su problema. Me tomó 3 días prepararme para ello, no porque tuviera miedo de mi papá, pero porque todavía creía, en algún lugar en la parte tranquila de mi mente, que cuando finalmente lo dijera en voz alta, él me escucharía, realmente me escucharía, y tal vez eso sería suficiente. Estábamos en el garaje de nuevo, cambiando un fusible en la caja de interruptores. Algo pequeño, algo familiar. Esperé hasta que sus manos estuvieron ocupadas. Luego hablé. Papá, necesito hablar contigo. Sobre Karen. Él miró hacia arriba. ¿Qué pasa con ella? Tomé una respiración. Ella está revisando mis cosas, reorganizando mi habitación, dejando comida fuera de las cenas. Lo de la electricidad. Bryce, también. Ya no es pasivo. Es algo deliberado. No me estoy imaginando esto. Él no respondió de inmediato. Acababa de terminar de atornillar el panel a la pared. Luego se puso de pie y se sacudió el polvo de sus jeans. Ya no eres un niño, Nathan, dijo al final. Tienes casi 30 años. Esto no son vacaciones de verano. Esta es la vida real. Y Karen, ella se adapta. También es su casa. La miré fijamente. Era tu casa. Era mía antes de que ella se mudara.
Las cosas cambian, dijo. Todos tenemos que ceder. Abrí la boca y luego la cerré. No había nada más que decir. Porque me di cuenta entonces, con la claridad nítida y tranquila que siempre sigue a la decepción, de que no iba a ayudarme. No porque no me creyera, sino porque creer me haría las cosas más difíciles. Quería la paz más que la verdad. Y yo no era paz. Asentí una vez. Entendido. Me dio una palmada en el hombro como si hubiéramos resuelto algo. Retrocedí, sintiendo el peso de ese momento asentarse en mí. Esa noche me acosté en la cama, y pensé en todas las veces que solía aparecer para mí, llevándome a los partidos de fútbol del fin de semana, ayudando con las solicitudes universitarias, arreglando mi coche la semana antes de los exámenes finales. Ahora, ni siquiera diría, hablaré con ella. El silencio tiene textura, una forma. Y esa noche, me oprimió como una puerta cerrada que sabía que no se abriría de nuevo. Llegué a casa tarde ese jueves, justo después del anochecer, después de llevar mi laptop a un café para una solicitud independiente, que sabía que probablemente no llegaría a buen término. La casa estaba en silencio. La puerta de Bryce estaba cerrada. La televisión apagada. Karen estaba en la cocina limpiando una encimera perfectamente limpia. Fui a mi habitación. Mi laptop no estaba allí. Primero pensé que la había dejado en el coche. Luego rebusqué en mi mochila, revisé el escritorio, la cama, debajo de la manta. Desaparecida. Volví al pasillo. Karen, dije, ¿has visto mi laptop? Ella no levantó la vista. Oh, ¿esa cosa vieja? Pensé que estaba rota. La moví al garaje con la pila de donaciones. ¿Entraste en mi habitación? Estaba ordenando. Parecía basura. No dije nada. Pasé a su lado, salí al garaje. Allí estaba mi laptop, sentada entre una tostadora rota y una caja etiquetada como Goodwill varios. Mi nombre aún pegado al cargador. No la recogí. No de inmediato. Porque no se trataba de la laptop. Era la suposición. La violación casual. Como si mis cosas no importasen. Como si yo no importase. Esa noche, empecé a guardar la laptop en mi bolsa de lona y a llevarla de una habitación a otra. También escondí mi diario dentro del respiradero, no porque tuviera algo incriminatorio, sino porque era mío. Más tarde, me crucé con Bryce en el pasillo. Él sonrió con aire de suficiencia. «¿Buscando algo, amigo? Tal vez consigas un trabajo y puedas comprar un candado». Seguí caminando. A la mañana siguiente, Karen dejó una nota en el refrigerador. «Por favor, recuerden etiquetar sus artículos si no quieren que se los quiten accidentalmente». Accidentalmente. Esa palabra pendía sobre mi cabeza como una cerilla a punto de encenderse. Doblé la nota. La guardé en mi bolsillo. No dije nada. No a ella. No a él. Pero algo había cambiado. Esto ya no era una mezquindad. Esto era control. Vigilancia. Borrado. Y terminé de fingir que desaparecería si me quedaba callado. Al día siguiente, conduje al otro lado de la ciudad hasta una tienda de electrónica de descuento y pagué en efectivo por un reloj de pared con una cámara incorporada que se activaba por movimiento. Parecía algo que encontrarías en el pasillo de una escuela. Esfera blanca lisa, marco de plástico, manecillas baratas que marcaban un segundo tarde. Perfecto. Lo instalé en mi habitación esa noche, encima de la puerta, apuntando hacia la cómoda y la cama. No se lo mencioné a nadie, no lo insinué. Simplemente, mantuve todo exactamente igual. 3 días después, encontré una vieja webcam que solía usar para entrevistas por Zoom. Abrí la carcasa, la monté dentro de una cubierta de respiradero decorativa y la coloqué cerca del final del pasillo con una línea de visión clara hacia la sala. La cámara del pasillo era una apuesta arriesgada. Solo tenía almacenamiento interno, sin alimentación remota, y se calentaba después de aproximadamente 1 hora. Pero capturaría lo suficiente. Solo lo suficiente. Una vez que estuvo en su lugar, dejé de reaccionar. Dejé que Karen moviera cosas. Dejé que Bryce hiciera comentarios. Comí lo que me daban, dormí con un oído alerta y esperé. A veces, el silencio se malinterpreta como sumisión. Conté con eso. Todas las noches, revisaba las imágenes. Silenciosamente. A fondo. Descargué los archivos a una unidad encriptada. Hice copias de seguridad. Guardé una en un servidor en la nube con un nombre falso que había creado durante la universidad. No buscaba drama. Buscaba pruebas. El tipo de prueba que no solo confirma un sentimiento, sino que no se puede negar. No necesitaba que se disculparan. Necesitaba que fueran descubiertos. La casa se volvió más ruidosa a mi alrededor. No en volumen, sino en intención. Los accidentes de Karen se hicieron más específicos. Las bromas de Bryce empezaron a sonar ensayadas. Mi padre se mantuvo al margen, el pegamento pasivo que lo mantenía todo unido mientras fingía que nada se desmoronaba. No dije nada.
Pero cada noche, el reloj hacía tic-tac, la lente del pasillo parpadeaba en rojo. Y la historia que pensaban que contaban empezó a escribirse sola, un fotograma silencioso a la vez. La primera grabación llegó 3 noches después de prepararlo todo. Karen entró en mi habitación sobre las 11:40 p.m., con una copa de vino. Ella no tocó. Ella nunca lo hacía. Había dejado la luz apagada, la cama hecha, mi diario medio metido debajo de una camisa en el segundo cajón de la cómoda, como cebo. Ella fue directamente a por él. Lo sacó, hojeó algunas páginas, y empezó a leer en voz alta en un susurro bajo, burlándose de mi caligrafía, riendo de una entrada sobre una entrevista de trabajo que nunca devolvió la llamada. Tal vez si escribieras cartas de presentación la mitad de las veces que te quejas, murmuró. Se quedó 10 minutos. No volvió a poner nada en su sitio. El segundo clip llegó 2 días después. Bryce estaba en la cocina con ella mientras yo estaba en el garaje. La cámara del pasillo captó el audio. Apuesto a que está comiendo otra vez, dijo Bryce. Como si él pagara los comestibles. Karen abrió el refrigerador. Siempre come después de que nos acostamos. Como una rata. Honestamente, estoy tentada de animar un poco las cosas. Bryce sonrió con suficiencia. ¿Qué? Como un laxante. Ella lo miró. Sonrió. Esa es una idea. Abrió un cajón y sacó una pequeña botella blanca, del tipo que guardaba en su kit de bienestar personal. Desenroscó la tapa. Vertió un poco en un recipiente de plástico etiquetado como Nathan, pasta. Ambos se rieron. A la mañana siguiente, fingí no notar el cambio de sabor. Terminé la comida. Pasé la tarde lidiando tranquilamente con los efectos. No dije una palabra. Esa noche, hice una copia de seguridad del metraje. Marqué los archivos. Los etiqueté. Karen, Journal y Karen. Lax, 1. Los dupliqué en una memoria USB encriptada. Escondí esa unidad en la parte trasera de mi coche, dentro de una linterna hueca que no había usado desde la universidad. Sin emoción. Sin rabia. Solo precisión. Pensaban que eran inteligentes, que seguiría siendo el invitado en mi propia casa, agradecido por las sobras, demasiado pasivo para defenderme. Pero nunca fui pasivo. Estaba recolectando. Y pronto, verían exactamente lo que había recolectado, en sus propias palabras, en sus propias voces, en la casa que creían que controlaban. Sucedió un martes por la noche. Karen preparó lasaña, la favorita de Bryce, y me sirvió un plato aparte. Diferente sartén, distinta textura. No comenté nada, simplemente lo comí lentamente, con deliberación, mientras se reían de algo en la televisión. Al principio, no sentí nada. Solo era la cena. 20 minutos después, estaba doblado en el baño, sudando, temblando, agarrando el lavabo como si eso pudiera evitar que me cayera al suelo. Mi estómago se revolvió como si intentara escapar. Me quedé allí durante 1 hora. Baldosas frías, respiración superficial, esperando a que pasara. La cámara del pasillo captó todo en audio. Yo tropezando por el pasillo, vomitando por la puerta. Bryce susurrando. ¿De verdad lo hiciste? Y Karen respondiendo. Estará bien. Tal vez esto le dé algo de motivación. Lo reproduje a las 2 de la madrugada, envuelto en una manta, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Luego revisé las imágenes de la cocina, ella añadiendo algo a mi comida de la misma botella blanca, la misma sonrisa, la misma broma. Diferente resultado. A la mañana siguiente, entré en la cocina y me serví un vaso de agua. Karen echó una mirada, fingiendo sorpresa. ¿Te sientes mejor? Tal vez tu estómago simplemente no puede manejar la responsabilidad. Bryce resopló mientras comía su cereal. No respondí. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave, la nueva que había instalado yo mismo, y abrí mi computadora portátil. Hice una copia de seguridad de cada archivo, cada clip, cada susurro e insulto, y cada fotograma de ella echando polvo en mi comida con una cuchara. Construí un archivo aparte, lo encripté, y luego lo subí a un servidor externo seguro. Nombre de la carpeta. Evidence. Final. Dentro, Karen leyendo mi diario, Karen manipulando la comida, audio de Bryce animándola. Yo, enfermo, ella riéndose de ello después, no más dudas. No más suposiciones de que tal vez no fuese tan malo. Lo era. Y terminé de hacerme el invitado en casa de personas que pensaban que era desechable. Al mediodía, tenía todo catalogado y listo. Ahora solo era cuestión de presionar enviar. No escribí un mensaje largo. No expliqué lo que estaba mirando. No le puse un título como «Lee esto» o «Necesitas saberlo». Eso lo habría hecho algo emocional. Esto no era emocional. Abrí un nuevo mensaje. Adjunté un montaje de video de 9 minutos titulado Karen, Household Behavior.
MP4, y lo envié al correo electrónico del trabajo de mi padre. Sin asunto. Sin texto en el cuerpo. Solo 2 palabras. Mira esto. Presioné enviar. Cerré la computadora portátil. Empaqué mis cosas. Y salí de la casa antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. No fui lejos. Solo a una biblioteca al otro lado de la ciudad. Con aire acondicionado, tranquilo. En algún lugar neutral. Me senté en la esquina y esperé. No revisé mi teléfono. No caminé de un lado a otro. Solo esperé. Había pasado el último mes tratando de evitar una pelea, esperando que las cosas se nivelaran, tratando de hacer las paces con personas que me veían como un estorbo. Pero hay una diferencia entre estar callado y ser complaciente. Y ya no era complaciente. El montaje fue sencillo. Había pasado 2 horas la noche anterior preparándolo, cada clip recortado y con marca de tiempo. Comenzó con Karen leyendo mi diario. Luego cortó a ella llamándome aprovechada. Luego, la manipulación con la comida. Bryce riendo. Yo en el pasillo. La enfermedad. Su remate sobre la responsabilidad. No agregué música. No agregué comentarios. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. El video terminó con una toma fija de la cámara del pasillo. Yo, encorvada fuera de la puerta del baño, con las manos apoyadas en la pared, sudor en mi espalda. Permaneció allí durante 6 segundos antes de cortar a negro. A las 3:41 p.m. Mi teléfono vibró. Papá. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego, otro zumbido, un mensaje esta vez. Necesitamos hablar. Tampoco respondí a ese. No porque no me importara, pero porque no confiaba en lo que diría mientras todavía estuvieran en la misma casa. Ahora había visto la verdad, no filtrada a través de excusas, no difuminada por historias de segunda mano. Solo el metraje crudo y sin cortes de lo que había permitido. Salía el sol, brisa cálida. Ningún sonido más que el susurro de los árboles y el suave zumbido de un camión de reparto, doblando la esquina. Por primera vez en semanas, no estaba esperando que sucediera nada. Ya había sucedido. Cuando regresé esa noche, la casa estaba más tranquila de lo habitual. No tranquila, solo silenciosa de esa manera particular que sucede después de que algo pesado cae. Sin televisión, sin música, solo el sonido del tenedor de Bryce raspando contra un plato, los pasos de Karen moviéndose de la cocina al pasillo, del pasillo a la cocina, como si no pudiera decidir dónde estar. Ella no me miró al entrar, no dijo una palabra. Bryce levantó la vista de su teléfono y se quedó mirando. No engreído esta vez, solo vigilante, como si estuviera esperando el próximo movimiento. Caminé hacia el refrigerador, me serví un vaso de agua y me apoyé contra el mostrador. Karen salió de la habitación. Bryce la siguió. El silencio se abatió a mi alrededor de nuevo. Mi papá llegó a casa justo antes de las 8. No dijo nada al principio. Solo dejó sus llaves como siempre. Se quitó la chaqueta. Luego se detuvo en medio de la cocina como si hubiera olvidado por qué había entrado. Necesitamos hablar, dijo al final. No me di la vuelta. ¿Sobre qué? Una pausa. Luego otra. Él no insistió. Me giré entonces, lo justo para verlo apoyado contra el marco de la puerta, con los hombros caídos, la boca en una línea que parecía más cansada que enojada. Y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vergüenza. No confusión. No frustración. Vergüenza. Él lo había visto. Todo. Y no había forma de dejar de verlo. Karen se mantuvo fuera de la vista el resto de la noche. Bryce cerró de golpe la puerta de su habitación alrededor de las 10. Mi padre se sentó en la sala con las luces apagadas, la televisión en silencio. Lo pasé de camino a la cocina. Él no habló. Yo tampoco. Algunas cosas no necesitan decirse 2 veces. A la mañana siguiente, no esperé a que él comenzara la conversación. Me senté frente a él en la mesa de la cocina mientras revolvía café instantáneo como si pudiera convertirse en algo más fuerte. Quiero hablar, dije. Él asintió. Esperó. Karen ha estado violando mi privacidad durante semanas. Leyendo mi diario, hurgando en mis cosas, tendiendo una trampa. Sin reacción. Bryce ha seguido su ejemplo, burlándose de mí, insultándome, animándola. Aún nada. Me han tratado como a un ocupante ilegal en la casa en la que crecí. Y has dejado que suceda. Él miró hacia su café. Solo he estado tratando de mantener la paz. Negué con la cabeza. No, has estado evitando el conflicto. Eso es diferente. Él suspiró. Se frotó la cara. Es complicado, Nathan. Karen ha pasado por mucho, Bryce también. Yo también. Pensé que si no elegía bandos. Lo hiciste. Al permanecer en silencio, lo hiciste. Finalmente me miró entonces. Realmente miró. Y lo vi de nuevo. La vergüenza, más profunda esta vez, ahora que había sido nombrada. Tienes razón, dijo en voz baja. Asentí.
Sí. Lo sé. No sabía lo mal que se había puesto. Lo sabías, dije. Simplemente no querías lidiar con lo que eso significaba. El silencio después de eso no era tenso, solo vacío. Se puso de pie. Vertió el resto del café por el fregadero. Sus manos temblaban un poco. Hablaré con ella, dijo. Ok. Ella puede no. Ese no es mi problema. Él asintió. No discutió. Yo también me levanté. Llevé mi taza al lavabo. Miré por la ventana al patio trasero donde solía jugar. Nada había cambiado. La misma hierba desigual. La misma valla inclinada. Pero se sentía más pequeño ahora. Desvanecido. No me quedaré aquí mucho tiempo, dije. No preguntó a dónde iría. No preguntó cuándo. Él solo dijo, entiendo. Y por primera vez desde que me había mudado, le creí. Le di otra semana. No porque esperara que las cosas cambiaran, sino porque necesitaba tiempo para alinear todo. Oferta de trabajo, contrato de alquiler, almacenamiento, logística. Las rupturas claras requieren planificación. Cuando le dije a mi papá que me iba, él asintió. ¿A dónde?, preguntó. Denver, dije. El trabajo empieza el próximo mes. Salario decente. Beneficios. Nada lujoso. Pero es un comienzo. Parecía aliviado. Lo que dolió más de lo que esperaba. Me alegra oírlo, dijo. Estábamos de pie en el garaje. Terreno neutral. El mismo lugar donde solía ayudarle con las herramientas. Cambios de aceite y rodillas raspadas. El aire olía a gasolina, polvo y algo ligeramente nostálgico. Le entregué una memoria USB, etiquetado con rotulador negro. Grabaciones de la casa. En caso de que alguna vez olvides lo que permitiste, dije. No la tomó de inmediato. Solo la miró como si pudiera quemarle la mano. No olvidaré, dijo finalmente, con voz suave. No quiero hacerlo. Lo puse en el banco de trabajo a su lado. Sin rencores, dije. Pero no más fingir. Karen no salió a despedirse. Bryce tampoco. No sé si siquiera estaban en casa. Si lo estaban, se aseguraron de permanecer invisibles. Eso estaba bien para mí. No necesitaba una última función. Mi papá me siguió hasta el coche con las manos en los bolsillos. Si alguna vez necesitas algo. Estaré bien, dije. Él asintió. Parecía que quería decir algo más. No lo hizo. Cerré el maletero. Me subí y encendí el motor. No lloré. No me inmuté. Solo conduje. Algunas salidas no necesitan drama. Solo dirección. 3 semanas después, desempaquetaba un juego de cuchillos de cocina en un apartamento de una habitación con pisos crujientes y una vista desde la ventana a un estacionamiento. No era mucho. Pero era mío. El trabajo era estable. Escribía textos publicitarios para una pequeña agencia en el centro. No glamuroso, pero consistente. Hacía café por las mañanas. Salía a caminar por las tardes. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Una tarde, recibí un mensaje de voz. La voz de papá. Vacilante. Karen y Bryce se han ido. Ella se fue hace 2 días. Tomó sus cosas. No dijo mucho. Yo, no sabía lo malo que era. Lo siento. Él hizo una pausa, como si quisiera agregar algo más. Luego terminó con, llama si quieres hablar. No lo hice. Solo guardé el mensaje. Lo etiqueté. Lo archivé junto a una carpeta de documentos marcada como cerrado. No porque lo odiara, porque algunas cosas no necesitan ser reabiertas para ser recordadas. Más tarde esa semana, compré un nuevo reloj para la sala. Sin cámara, sin vigilancia. Solo tiempo, avanzando. Eso fue suficiente. Estaba lloviendo la noche que lo vi por última vez. Me senté en la mesa de mi cocina, con los auriculares puestos, la vieja unidad flash conectada a mi portátil. Mismo metraje granulado. Mismos momentos que había memorizado sin querer. Karen en mi habitación, hojeando páginas que no tenía derecho a tocar. Bryce sonriendo como si estuviera al tanto de una broma que nadie más entendía. Mi propia voz, distante y tranquila, sin subir del todo. Avancé rápidamente en la línea de tiempo. Me detuve en el clip de la lasaña. Lo reproduje hasta el final. Me observé a mí mismo comiendo. Me observé a mí mismo sufrir. Los observé reírse. Ya no dolía igual. No como una herida, más como tejido cicatricial, algo que ahora podía tocar sin estremecerme. Me recosté, con las manos cruzadas, escuchando el zumbido de la nevera y el leve tamborileo de la lluvia en la ventana. Me había tomado meses llegar hasta aquí, a un lugar donde esto no me definía, solo explicaba una parte de la historia. Me cerní sobre la carpeta. Evidence. Final. Luego hice clic en borrar. La pantalla parpadeó. Desapareció. No por rabia. No para olvidar. Sino porque ya no necesitaba esa evidencia. Tenía la verdad. Y había hecho su trabajo. Hice una taza de café
y me quedé junto a la ventana, observando los faros cruzar el pavimento mojado. No los odiaba, ni a Karen, ni a Bryce, ni siquiera a mi padre. El odio requiere energía. Esto no era eso, era algo más limpio, algo más silencioso. Comprensión. No todo el mundo se gana acceso a ti. No todo el que comparte sangre merece un espacio en tu vida. Y no todo silencio significa rendición. A veces significa supervivencia. A veces es la única respuesta segura. Pensé en todas las noches que me quedé callada, esperando que alguien se diera cuenta, que si me quedaba quieta lo suficiente, la verdad flotaría a la superficie. Nunca lo hizo, hasta que lo grabé yo misma. Y tal vez esa sea la lección. Apagué las luces. Me senté en la oscuridad por un momento, dejando que la tranquilidad se asentara. Entonces lo dije, suavemente. No para nadie más, solo para mí. Solía pensar que familia significaba lealtad, pero la verdadera familia no te hace probar tu dolor para ser creído. A veces, el silencio es supervivencia, y una cámara es la única voz que escucharán. Luego apagué la pantalla, y caminé hacia una vida que al fin se sentía mía. Esta historia fue brutal, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.